A continuación, Ciencias 3, Química, Bloque 4, la oxidación, un cambio químico. Programa 43. La oxidación, un cambio químico. En este programa identificaremos la oxidación como un cambio químico. Bienvenidos a otro programa en el que conoceremos algo más sobre los fenómenos químicos que ocurren en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos años tendrán algunos de estos objetos metálicos? Considerando su apariencia y deterioro, creo que algunos de ellos los fabricaron antes de que yo naciera. Antes se fabricaba una gran variedad de objetos con metales, desde un pocillo hasta un transatlántico. En la actualidad se usan otros materiales como los plásticos, aunque se siguen utilizando mucho los metales. ¿Por qué estos objetos metálicos se han deteriorado con el paso del tiempo? La corrosión es un proceso de deterioro de los metales como consecuencia de su reacción con el oxígeno. Entre los metales más comunes a nuestro alrededor están el hierro y el acero. A diferencia del hierro, que es un elemento, el acero es una aleación de hierro con cantidades variables de carbono y a veces de otros elementos como cromo, níquel, estaño o wolframio. La industria que produce el hierro y sus aleaciones se llama siderúrgica. Aunque el hierro y el acero son muy útiles, experimentan corrosión cuando están en contacto con el ambiente. ¡Qué curioso! Algunos tornillos se ven más corroídos que otros. Sin embargo, todos ellos tienen el mismo tiempo de haber sido fabricados. Probablemente los tornillos deben ser de metales diferentes. Aquí están los tornillos de hierro, mientras que estos son de acero. Resulta entonces que los tornillos más brillantes, que no se ven corroídos, son de acero, mientras que los oxidados son de hierro. ¿Cuál será la razón de que unos se oxiden más que los otros? La corrosión de los metales se debe a una reacción química denominada oxidación. Se llama así porque la primera explicación que los químicos le dieron a este proceso fue que los metales ganaban oxígeno. Más que ganar oxígeno, cuando los metales están expuestos al oxígeno del ambiente, se combinan químicamente con este elemento, dando como resultado la oxidación. Por regla general, el oxígeno proviene del aire atmosférico o del disuelto en agua. Muchos metales se encuentran en la naturaleza en forma de óxidos. Por ejemplo, el óxido de magnesio usado como aislante térmico, el óxido de calcio o cal viva, que es un componente de cementos o argamasas, o el dióxido de manganeso, que se usa en la fabricación de colorantes. El mineral bauxita, también llamado alúmina, que contiene óxido de aluminio. La cuprita es el óxido cuproso de donde se extrae el cobre. El mineral hematita está formado por el óxido de hierro 3. Este compuesto le da al hierro oxidado su característico color rojizo. El cromo puede obtenerse de minerales como la cromita, un óxido de hierro y cromo. Bien, ya hemos revisado los tornillos. Veamos ahora estos tubos para el gas. Ajá, estos tubos son de cobre y se les nota una capa verdosa. Lo mismo sucede con estos tubos de desagüe Y de alimentación de agua. El hierro oxidado se ve rojizo, en cambio el cobre se ve verdoso. Este picaporte es de latón, pero no brilla. Se ha oscurecido con el paso del tiempo. Este objeto es de bronce y se aprecia un poco verdoso como los tubos de cobre.
¿Saben a qué se debe el aspecto verdoso del cobre? ¿Estarán oxidados todos estos objetos? Así como el acero, el bronce también es una aleación que en este caso es de cobre y estaño. El bronce es una de las aleaciones más antiguas. En Tailandia se han encontrado vestigios de objetos de bronce que datan de 4500 años antes de nuestra era. De hecho, una época de la prehistoria se denomina Edad de Bronce debido al uso intensivo de este metal. En nuestro continente hay evidencias del uso del bronce en la cultura Tiwanaku, que floreció a orillas del lago Titicaca alrededor del año 400 antes de nuestra era. Cuando vemos al bronce con una coloración verde, es que se oxidó el cobre que contiene. Algunas construcciones tienen cúpulas recubiertas de bronce que se oxidan con el tiempo, mostrando esa coloración. Por otra parte, la aleación entre el cobre y el zinc se llama latón, y su uso es relativamente común en perillas de puertas, llaves de agua y adornos. Cuando este material se oxida, tiende a oscurecerse y a perder el brillo. Me gustaría saber qué tanto deterioro causa la oxidación en el cobre y en el latón. Es decir, conocer qué tan dañados están ambos metales. ¿Me acompañan a verificarlo? Raspemos los objetos a ver qué sucede. El latón solo se ha oscurecido, pero al raspar vemos que el metal debajo de la capa oscura brilla y es del color dorado característico de este metal. Miren cómo al raspar el tubo y quitar la capa verdosa se ve el cobre brillante. Lo mismo que en este objeto de bronce, el material que está debajo se ve como nuevo. Ahora raspamos este objeto de hierro y nada. Retiramos capa tras capa de hierro oxidado y no hay material en buen estado. Se destruyó prácticamente todo. Todos los objetos que raspé tienen la misma antigüedad. ¿Por qué algunos metales se han deteriorado más que otros? Veamos lo que sucede con un clavo y un aro de distintos metales cuando se exponen al aire durante el mismo tiempo. El clavo está bastante corroído y el aro se ve prácticamente igual. Si pasa más tiempo, el clavo queda prácticamente deshecho, mientras que el aro tiene pocas señales de corrosión. La oxidación sucede con diferente rapidez en cada metal o aleación metálica expuestos al mismo ambiente. Esto nos indica que el deterioro del material metálico dependerá de las características del tipo de óxido formado. ¿Qué metales no se oxidan o lo hacen muy lentamente? El papel aluminio no se ve oxidado en absoluto. Pero es reciente comparado con los objetos de este depósito de metales viejos. No me sirve mucho para comparar con el hierro o el cobre, a menos de que... Exacto. Si busco un utensilio de aluminio que sea tan antiguo como los demás objetos que ahora están muy oxidados, sabremos si el aluminio es un metal que tarda mucho en oxidarse. Esta cazuela de aluminio Es bastante antigua, pero no se ve oxidada. ¿Esto significa que el aluminio se oxida más lentamente que el hierro? Uno de los metales que se oxidan más rápido al contacto con el ambiente es precisamente el aluminio, de tal forma que todos los objetos de aluminio que conocemos ya tienen oxidado. En realidad, la reacción de oxidación del aluminio ocurre en segundos. No lo notamos porque el óxido que se forma es de un color similar al de este metal. El hierro se oxida más lentamente que el aluminio, y todavía más si se encuentra en un ambiente seco. A veces tarda años en oxidarse en su totalidad. El acero es una aleación de hierro con una pequeña porción de carbono y otros materiales. Cuando al acero se le añade cromo, que es un material de rápida oxidación como el aluminio, se produce el llamado acero inoxidable.
Muchos utensilios de uso cotidiano, como planchas y recubrimientos, se fabrican en acero inoxidable. En los países altamente industrializados, estas pérdidas son de alrededor del 4% de su Producto Interno Bruto. En sociedades en vías de desarrollo se ha estimado un costo de alrededor de 60,000 millones de pesos anuales a causa de la corrosión de metales, principalmente la del hierro. Se calcula que la cuarta parte de la producción anual de acero es destruida por la corrosión. Los objetos de aluminio o de acero inoxidable resisten bien la corrosión, pues su capa protectora evita que se oxiden por completo. Sin embargo, no siempre es posible contar con esos materiales, pues a veces no son accesibles por su alto costo. Una opción para bajar el costo de producción del aluminio es reciclarlo. En nuestro país existen centros de acopio de aluminio donde reciben latas o partes de estructuras de este metal. En la zona industrial de Monterrey hay algunas empresas que fabrican partes automotrices a partir de aluminio reciclado. Reciclar el aluminio y los metales en general es muy provechoso no solo por los costos, sino también por el cuidado del ambiente. Pero en ciertas ocasiones no tenemos más opción que utilizar el hierro. ¿Cómo podríamos proteger objetos de hierro sin tener que sustituirlos por otros metales o aleaciones? Hay maneras de prevenir los daños causados por la oxidación. La pintura y el esmalte son una opción razonablemente económica para recubrir objetos de hierro de uso cotidiano como puertas, rejas y ventanas. Al aplicar estos tratamientos hay que cubrir con una capa uniforme. Cuando se seca el material, se recomienda volver a aplicar más pintura con el propósito de proteger mejor la estructura metálica. En determinadas ocasiones se utilizan esmaltes especiales llamados epóxicos. Estos materiales forman una capa impermeable que evita que el material se combine con el oxígeno disuelto en el agua. Los recubrimientos basados en esmaltes epóxicos son indispensables para estructuras que estarán en contacto permanente con el agua. Aún poniendo en práctica las técnicas mencionadas, no existe un recubrimiento que proteja al 100% contra la oxidación. Además, las capas de pintura o esmalte pueden fracturarse debido a los cambios bruscos de temperatura del ambiente o a golpes que reciba. En cuanto aparece una fractura o fisura en la capa de hierro, comienza a formarse óxido de hierro 3. Si se le deja así y no se vuelve a pintar o esmaltar, la pintura acabará desprendiéndose. Por una parte, la oxidación de los metales puede tener un efecto negativo cuando produce corrosión. Por otra, el conocimiento de los distintos óxidos y sus propiedades permite utilizarlos en muchas aplicaciones industriales y tecnológicas, como aquellas en las que se utilizan los óxidos silicio, el aluminio y el acero. ¿Qué sucede con los elementos no metálicos al combinarse con el oxígeno? ¿También se formarán óxidos? Investigaremos esto y más en el siguiente programa.